Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias. Recordaba aquella entrevista de mayo de 1994, hace 29 años, con Porfirio Muñoz Ledo en su casa. Como se enojó por las preguntas que le estaba haciendo, suspendió la entrevista, me estaba ya echando de su casa, y en ese momento llegó Federico Reyes Heroles, todos muy jóvenes, hace 30 años, y Federico iba a desayunar con él ahí en su casa. Federico era, como lo sigue siendo hoy, un muy destacado analista de la vida pública, escribía en Reforma, dirige este país, y llegó de muy buen humor, sonriente, se dio cuenta de cómo estaban las cosas ahí, fue muy cariñoso, muy generoso conmigo, creo que hasta le dirigió algunas palabras a Porfirio a mi favor, y se llevó a cabo la entrevista, donde Porfirio fue generosísimo en sus respuestas y en la información que dio. Bueno, lo mejor de retrotraer esa anécdota es la posibilidad de saludarte hoy, Federico Reyes Heroles, qué gusto siempre, y pedirte que nos hables unos minutos sobre Porfirio Muñoz Ledo. Qué gusto, Federico, buen día. Qué gusto, Ciro, Manuel. Federico, buen día. Sí, estar aquí. Y fíjate qué bonito lo que hiciste hoy en la mañana, hace rato, de recordar a un hombre multifacético, porque hay que decirlo, era multifacético, apreciaba mucho el arte, tenía un gran humor, etcétera. Y lograste en esta viñeta muy breve, pues provocarme risa y emoción, porque así era Porfirio, y qué bueno que a la muerte de Porfirio podamos recordar las cosas muy importantes que hizo Porfirio, y recordarlo con humor, y recordarlo con esa vida plena, como dijiste tú, que tuvo a lo largo en la política, a lo largo de medio siglo, por lo menos. Entonces, te agradezco personalmente que lo hayas recordado. Y bueno, qué decir, mira, a mí me tocó un capítulo medio particular con Porfirio, fuimos muy buenos amigos, porque cuando él tuvo aquel incidente siendo embajador ante Naciones Unidas, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Un incidente bastante penoso, regresó a México, y yo era coordinador de humanidades, si no me recuerdo, coordinador de humanidades, y entonces pues cayó en el ostracismo, y a mí el ostracismo me da urticaria, man, contra quien sea. Me genera... Ostracismo es no lo volteen a ver, no hablen con él, no lo busquen, no lo publiquen, no lo entrevisten, no existe. ¿Cómo le van a publicar algo en un periódico? ¿Cómo? No, él cayó en el ostracismo, y el ostracismo existe hoy. Sí. Existía y existe hoy de manera muy clara. Se ve en las conferencias, en personas que simplemente se dan la vuelta, ¿no? Y regresó Porfirio, y nos fuimos a comer o a desayunar, y le pregunté, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a estar? ¿Dónde vas a...? Y entonces me dice, no tengo ninguna oferta. Entonces fui a ver al rector, a Carpizo, a Jorge, y le dije, oye, Jorge, mira, Porfirio está ahorita en el ostracismo, esta es una casa abierta a todos los mexicanos. Porfirio es un hombre muy estudioso, es un hombre muy inteligente y tiene mucho que decirle a nuestros alumnos. Y entonces se me quedó viendo y me dijo, tienes razón, ¿qué propones? Lo contratamos en la Coordinación de Humanidades como investigador, y que nos haga algo y que dé clases en la facultad. Y entonces Porfirio, de alguna manera, tuvo base, empezó a ir a la facultad, que estaba en aquel entonces justo junto a la Torre 2, bajaba de su cubículo, iba a su clase, y encendía los grupos, Ciro, y bueno, ya te podrás imaginar el revuelo de ver a este señor, que era un gran orador. Gran tribuno. Gran orador, Ciro, ¿tú te acuerdas? Sí, no, ¿cómo no? Y no necesitaba tener un enorme público para seguir siendo un gran orador, para acentuar las palabras, para hacer gestos, para fruncir el ceño, para hacer, digamos, todo un acto histriónico de sus intervenciones. Y entonces ahí se estableció una relación todavía más estrecha, digamos, muy cerca. Por eso la anécdota que cuentas aquí fue a la vuelta de mi casa. Me salvaste la chamba aquella vez. Ya después yo entré y dije, ay, caray, ¿qué está pasando aquí? Pero ya después me la platicaste entera y dije, pues qué bueno que le di el abrazo a Ciro y ahí cambió Porfirio. Pero decía ayer Santiago Krill, también, no sé si lo sigue haciendo, buen amigo tuyo, que es imposible pensar en muchas de las instituciones democráticas de las que se supo dotar México en los últimos 25, 30 años sin
la ingeniería, la arquitectura, la plomería, la oratoria de Porfirio Muñoz Ledo y el trabajo político de Porfirio Muñoz Ledo, el INE, entre otros, el IFE, entre otros. Mira, acabas de mencionar una palabra muy interesante, yo la tenía aquí apuntada enfrente. Tenía una mente medio ingenieril para las instituciones políticas. Y eso ayudaba mucho, porque no se perdía en el lenguaje jurídico, sino que iba ahora sí que a las estructuras del poder, ¿no? Y eso nos ayudó enormemente cuando se vino la discusión, primero, con otro amigo queridísimo, Carlos Castillo Peraza, y Arturo Núñez, que también era en ese momento director de la... Oye, ¿cómo chocaban Porfirio y Castillo Peraza en aquellos años, en los 90? Sí, pero eran dos mentes brillantes, ¿no? Hombres ilustrados, chocaban, pero se sabían el uno al otro como grandes interlocutores, y eso, bueno, pues eso ayuda a elevar el nivel político, ¿no? A elevar el intercambio de ideas, aunque sean a veces ásperas las conversaciones. Bueno, la política es eso, y Porfirio era un hombre de oficio, es decir, tú te podías sentar con Porfirio a discutir y se podía llevar 2-3 horas, o lo convencías, te convencías, o quedabas en el terreno en medio. Por ejemplo, me tocó aquí en casa hablar con él del diseño de la CNDH, con Jorge Carpizo. CNDH, claro. Sí, él participó, digamos, de manera ex oficio, ¿no? En el diseño. Decíamos, bueno, pero ¿cómo se pueden dar los pasos para lograr la total independencia? Mismo proceso que después aplicaría con Arturo Núñez en la reforma política ya con Zedillo, para lograr que el IFE fuera INE y que fuera independiente. Entonces es un hombre, oye, déjame decirte, era un hombre que además tenía un amor, una pasión por su país enorme, incluso en batallas perdidas, como cuando se fue a querer gobernar Guanajuato, ¿no? Sí. Contra Fox. Era un hombre alterado básicamente, con café o sin café, era nervioso, era muy nervioso, y alteraba, ¿no te parece? O sea, sí, pero salías de desayunar con él y te temblaban las manos de tantas ideas que te había... Pero reconocía sus errores y tenía la generosidad, la nobleza de reconocerlo. Al menos en la vida pública, no sé, entre ustedes, entre amigos, con nosotros, muchas veces discutimos, a veces fuerte, y Porfirio sabía reconocer y sabía regresar, y era un político de esa escuela. Decía, estamos discutiendo, no somos enemigos, ni mucho menos. Algo que se perdió, Federico, que se perdió. No, fíjate que algo que le reclamé mucho y que se enojaba cuando me veía, me decía, ya ni me digas, es que fue ágrafo. Fue un hombre oral. Sí. Y entonces, si ahorita nosotros nos vamos a encontrar algunos ensayos, nos vamos a encontrar algunas cosas, discursos, por supuesto, pero esa obra que hubiera podido, era un gran conocedor de la teoría política francesa. Sí. Me explico, ese fue por otra parte, como muchos otros. El maestro Blanquel en la Facultad de Filosofía tampoco de gran obra, pero era una característica le ganaba la palabra oral a la intención escrita. Y yo creo que has hecho una muy buena... No, pues descansen. Que lo imitabas también. No. Alguna vez me lo encontré en un vuelo México-Houston de regreso, nos tomamos unos whiskies y de ahí saqué una columna y él me llamó para agradecérmela y reclamarla, si era Porfirio. Qué alegría recordarlo contigo, porque donde esté Porfirio se debe estar tomando un whisky. Seguro. Ahora ya tranquilo, se debe estar fumando un cigarro. Así es. Y debe seguir con su buen humor, a veces ácido, es muy duro. Qué alegría recordar a Porfirio unos minutos contigo, Federico Reyes. Te mando un abrazote. Fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Federico Reyes Heroles. Pues ahí está, Ciro. No hay forma, creo que, de recordar de otra manera a don Porfirio, pues que así, ¿no? Que con anécdotas, que con recuerdo, con cariño y con la fuerza con la que vivió su vida, ¿no? El político, Porfirio Muñoz Ledo.
Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, en Facebook, en Instagram y en Threads. Ya tenemos Threads, mira, no sabía, me estoy enterando. Pues es que tú te vas de vacaciones. Y yo sigo sin Twitter. Sí. Ahí los voy alcanzando. Ciro Gómez L, Todo oficial el en tema YouTube. de la semana pasada, el Todo Threads. es todo lo que tiene aquí que le pasar. decimos Threads. Ya, Threads. Ya nos Ya quitamos. no, nos quitamos la TH, Threads. 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 Órale, Sí. pues. Bueno, pues escríbanos por ahí si Como quieren. decimos Twitter, nada de Twitter. 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 Threads y Twitter. Órale, pausa. Volvemos. Volvemos.